oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantará de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Aquí Dios le está hablando a Israel a través de Moisés, que al igual como Dios había levantado a Moisés para hablar al pueblo, al igual como Dios a Moisés le había revelado los mandamientos en el monte Sinaí, Dios también iba a levantar hombres en medio del pueblo para que hablaran de parte de Dios al hombre. Eso es lo que está diciendo. Ellos traían una palabra de Dios. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dios. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Mire la sentencia que hay de parte de Dios para hombres que hablan en nombre de otros dioses o de aquellos que tengan la presunción de hablar en nombre de Dios sin que Dios les haya enviado a hablar. Y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Esta pregunta es muy importante. Estos hombres en el desierto, en este lugar, se preguntan, bueno, ¿cómo vamos a saber si a X persona Dios no lo mandó a hablar? Y Dios responde, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Bueno, aquí Dios está hablando a Israel a través de Moisés, diciéndole cuáles son las características que tendrían los hombres que hablarían eventualmente en nombre de Dios. Y esto, hermano, este texto es muy importante, porque aquí están sentadas las bases de lo que real y verdaderamente es un profeta. Hoy tenemos en distintos movimientos carismáticos, de prosperidad, etcétera, a muchos hombres que se llaman profetas. Hombres que dicen, mira, te voy a prosperar, te voy a bendecir, te voy a dar una casa. Otros que dicen, mira, mira, estoy contento porque me están alabando. Otros que danzan, se dan vueltas, piruetas, tocan a la gente, la ungen y dicen, esto dice el Padre, esto dice el Hijo, esto dice el Espíritu Santo. Y todos ellos asimismo se asumen como profetas, ¿cierto? Eso, abra usted las redes sociales, es abundante. Hay también, hermanos amados, una postura que yo considero equivocada de ciertos predicadores que dicen el último profeta fue Juan el Bautista. Y eso también quizá usted lo ha escuchado. Y yo siempre pregunto, porque soy preguntón, ¿qué fundamento existe en la palabra de Dios para decir que Juan el Bautista fue el último profeta? Porque la verdad, si yo voy a la Escritura, y lo vamos a revisar un poquito más adelante, al parecer ese fundamento no es tan... ¿cómo puedo decir? No tiene una solidez argumentativa tan poderosa ese argumento. Pero entonces la gente se pregunta, y yo me pregunto, y usted se puede preguntar, ¿quién es un profeta y cómo nosotros podemos reconocer realmente cuando hay un profeta que habla de parte de Dios? Eso como primera idea. Entonces lo que tenemos que decir es que, y la primera pregunta que viene entonces es si Dios instituyó profetas. Y la verdad que sí, Dios a través de Moisés, y esta es la primera referencia explícita que hay en la palabra de Dios, Dios dijo que iban a haber profetas que iban a hablar en su nombre. Eso es indiscutible, no lo podemos discutir. Eso está ahí en la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos reconocer cuando alguien es profeta? Porque eso es lo difícil, eso es lo que es complejo. Y yo voy a explicar algunas cosas que quizá usted no va a estar de acuerdo conmigo, pero lo importante es que la palabra de Dios alumbre cuáles son los criterios que tenemos que tener para nosotros poder reconocer quiénes auténticamente son hombres de parte de Dios que traen una palabra. Lo primero que tenemos que señalar es que la palabra profeta viene de la palabra hebrea navi, con B, navi, y esta palabra significa un mensajero. Por lo tanto, y derivado de esto, un profeta es un predicador. Eso es un profeta. Alguien que habla de parte de Dios la palabra de Dios. Eso es un profeta. Usted me dice, entonces no me tiene que decir que me va a prosperar, que me va a ir bien. No tiene que danzar, no tiene que hablar lengua, no tiene que darse 3 vueltas
unas vueltas por ahí en la iglesia. No, hermano. Eso no tiene ninguna relación con un profeta de la Biblia. Y usted se puede molestar, no le puede gustar, pero hermano, es la verdad de la palabra. En la Biblia, salvo algunas cosas que Dios le pidió, por ejemplo, a Ezequiel que hiciera, algunas manifestaciones extrañas, podemos llamarlo así, no, y necesitaban los profetas danzar. No necesitaban pararse en medio del culto y decir, mira, 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 acá estoy contento porque me alaban, yo les voy a hablar hoy día. No, hermano, no era parte de ningún profeta de ese tipo de manifestación. Simplemente un profeta es profeta de Dios porque Dios le habla, ese profeta comunica lo que Dios le dice, y la tercera característica importante que tiene el profeta es que lo que él dice se cumple. Eso es importante. Lo que ese hombre Dios le da para que hable, eso tiene que cumplirse. Si no se cumple, ese profeta no viene de parte de Dios. Ahora, esto, hermano, es muy difícil porque desgraciadamente hay muchas situaciones folclóricas donde muchos profetas hablan y dicen una gran cantidad de cosas que ni siquiera están en la Biblia. Entonces, reconocer a los profetas con el tiempo se ha vuelto algo difícil, al punto, como lo señalé anteriormente, que hay personas que de plano niegan que existan los profetas hoy. Ahora, yo tengo que decir, yo personalmente, si veo la Biblia, que lo vamos a ver un poco más adelante, y lo dije, es un poco difícil señalar que ya no existan profetas. Lo que es difícil, es mucho más difícil, es acreditar que existan profetas que vengan realmente de parte de Dios. Eso, hermanos míos, es muy, muy difícil. Es casi imposible. Pero los profetas están en la Biblia. Ahora, en la Biblia, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que señalar quién fue el primer profeta, si lo pudiéramos llamar así, a mi modo de ver, el primer profeta que estuvo en la Biblia fue Samuel. Fue Samuel. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, Samuel era un sacerdote, él ejercía el oficio sacerdotal, Dios le hablaba a Samuel y Samuel le hablaba al pueblo, le hablaba al sacerdote, le hablaba, ungió a Saúl. Es decir, Dios, a través de Samuel, obraba en el pueblo, le transmitía una palabra, lo guiaba, le daba dirección. Como dicen los hermanos pentecostales, le revelaba, le mostraba. Es decir, Dios, a través de Samuel, obraba e indicaba su voluntad para con Israel. Y por eso creo yo, y creo que no me equivoco, el primer profeta que hay en la Biblia es Samuel. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, porque es importante, ¿qué hablaba Samuel? Porque también hay otra presunción equivocada, es que el profeta necesariamente tiene que hablar del futuro. ¿Se da cuenta? Que los profetas, incluso me aparece a mí ahí en TikTok un hombre que supuestamente es profeta y aplaude, dice, mira, viene un terremoto, viene esto, viene lo otro, viene, prepárate, junta agua, porque hasta eso dicen. Yo no veo ningún profeta en la Biblia diciendo que hay que juntar agua. No sé, pues, cómprate un generador porque se va a cortar la luz. Hermano, eso no tiene nada que ver con el profetismo de la Biblia. Porque, como repito, el profeta no tiene que ver, hermano, con lo futuro. El profeta no tiene que ver con lo futuro. Vamos a hablar después de eso, pero el profeta sencillamente y por definición es alguien a quien Dios le habla y puede ser incluso una palabra personal, no necesariamente colectiva. Recuerda usted que había un profeta en la Biblia que fue y encaró al rey David. Y le dijo, mira, si hay un hombre que tiene una oveja y se la comen, la matan, ¿qué tiene que hacer, hombre? Morir. ¿Y qué David dice? Ese hombre tiene que morir, dice David. Y dice, bueno, ese hombre eres tú, porque tú le quitaste la mujer a Urías, ¿cierto? Entonces ahí vemos el ejercicio de un profeta que recibe de parte de Dios una palabra que no era de bendición. Que no le va a decir, oye, David, vas a ser rey, te va a ir súper bien, vaya a ganar plata. No, va y lo que hace es corregir el pecado del rey. Que, guardando las proporciones y haciendo un paralelo, es lo mismo que hizo el último profeta del Antiguo Testamento, que fue Herodes. Perdón, Juan el Bautista. Juan el Bautista también recibe una palabra de parte de Dios y va a corregir al rey Herodes. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista
sabía, no sabemos cómo sabía, si le contaron un cagüín, si leyó el diario, si Dios se lo mostró de alguna manera, pero él sabía que el rey estaba viviendo en pecado y le habla al rey de parte de Dios que está en pecado de adulterio. De tal forma, querido hermano, que los profetas no necesariamente su oficio profético está relacionado con lo futuro. No es parte del ejercicio profético necesariamente hablar de lo futuro. Por lo tanto, aquí tenemos claras características hasta este momento de qué es lo que es auténticamente un profeta de Dios. Bueno, vamos a ir a la primera, o a la segunda alabanza, más bien dicho, hermanos, y vamos a volver para ver quiénes serán los profetas de la Biblia, conocer un poco de ellos, y luego vamos a ver, en algunos casos, cuál es el contenido de la profecía en la palabra de Dios. Palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar.
vengo a ofrecer una ofrenda agradable a ti. Tabernáculo de la Palabra. Bien, hermanos, estamos de regreso después de esa hermosa alabanza de Dani Berríos y hemos definido ya de forma, creo yo, meridianamente clara qué es lo que es un profeta. Un profeta es alguien que Dios llamaba para poder comunicar su voluntad al pueblo. De forma muy sencilla cabe esa definición. Ahora hay algo que es propio de los profetas y que es distinto a los sacerdotes. Un elemento que es importante mencionar. El ejercicio sacerdotal había sido designado de Dios en particular a una tribu que es la tribu de Leví. Y quienes podían ejercer el sacerdocio eran los hijos de los sacerdotes. Es decir, los sacerdotes eran una especie de dinastía que tenían a su cuidado y solamente podían pertenecer a la tribu de Leví el uso, el trabajo del templo, del tabernáculo, de los sacrificios, etc. Eso era propio de los sacerdotes. Pero el profeta no era elegido por la congregación. Eso es importante. El profeta no participaba en un casting de simpatía. No era un teólogo tampoco, porque no tenía por qué ser un teólogo. Usted ve casos como el profeta Amós, que él dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo estaba recogiendo higos en el campo y Dios me llamó. Y cuando el león ruge, ¿quién no tiene miedo? Dice Jehová habla, ¿quién no profetizará? Eso dice Amós. Por lo tanto, el profeta no necesitaba tener estudios teológicos. El profeta no necesitaba adscribir a una escuela teológica. Porque hoy día muchos se desacreditan unos a otros. No es que este arminiano no es de Dios, este es calvinista, ¿no? El profeta ni siquiera tenía que tener un razonamiento, podemos llamarlo así, teológico. El profeta simplemente era alguien que Dios llamaba para comunicar su palabra. Así de sencillo. Así de sencillo. No tenía otro tipo de características. Si usted se fija, y voy a hacer un análisis bien breve, en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús, habían distintas escuelas teológicas. Le voy a poner ese nombre para que se entienda. Estaban los esenios, los fariseos, los escribas, los saduceos, y todos tenían su teología. Ellos decían, somos hijos de Abraham, la ley dice esto, la tradición de nuestros padres dice esto otro. Es decir, ellos adscribían a una forma interpretativa de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Pero cuando aparece Juan el Bautista, él apareció, por decirlo así, de la nada. Él había sido consagrado a Dios en el vientre de su madre, él había sido apartado por Dios, pero él no estudió con los fariseos. Él no vestía ropas sacerdotales, no tenía un traje que lo distinguiera. Él simplemente iba al río Jordán, no estaba en el templo, no estaba en la sinagoga, él se paraba en el río. Y en el río, mugroso para algunos, sucio, predicaba. Eso era todo. Mire la característica de este profeta. Él se paraba al lado del río a predicar y le decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era su predicación. No tenía palabras bonitas, no tenía una retórica impresionante. Juan el Bautista no pretendía halagar a las personas, no pretendía adornar con sus palabras el corazón, los sentimientos de la gente, no. Él simplemente predicaba que el reino de los cielos se había acercado y que esas personas tenían que arrepentirse, tenían que convertirse y bautizarse para perdón de pecados. Eso era todo. Entonces los profetas no tenían que pertenecer a una clase sacerdotal, no tenían que ser hijos del pastor, no tenían que ser hijos del obispo, no tenían que ser hijos del oficial, del diácono, no. Simplemente ellos recibían la palabra de Dios y la predicaban. Ahora, si nosotros avanzamos en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que los profetas no necesariamente estaban permanentemente manifestándose al pueblo. Es decir, no había una continuidad, no había la necesidad de que hubiera continuidad. Simplemente en algún momento, cuando Dios lo estimaba en su soberanía, que Dios tenía que levantar un hombre, hablaba con ese hombre, se revelaba a ese hombre y le daba una palabra. Voy a poner algunos casos. Jeremías, que es probablemente un caso emblemático. Dios se aparece a Jeremías, le muestra una visión y le dice, ¿qué ves? Y él, si la memoria no me falla, estaba viendo un almendro. Esa es la visión que tiene.
y Dios le habla a través de ese almendro, le va mostrando su voluntad, y posteriormente, y esto también es interesante, no todos los profetas tenían el mismo ministerio, no todos los profetas su ministerio tenía la misma duración. Es decir, no había, por decirlo así, un canon sobre el cual nosotros podamos establecer cuál era la duración de un ministerio profético. Podía ser un mensaje como el que le dio Natán a David, del cual ya hicimos referencia. Podía ser un largo ministerio como el del profeta Daniel. Podía ser uno de aproximadamente unos 40 años como el de Jeremías. Podía ser un profeta mucho más, podemos decir, educado, quizás como Isaías, con una forma de expresión mucho más, podemos decir, elegante. Pero no había un canon, no había una forma en particular para poder ejercer el ejercicio profético. Entonces Dios llamaba a estos profetas, les daba su palabra y ellos tenían que profetizar. Ahora, una característica de los profetas. En muy pocas ocasiones los profetas hablaban cosas que iban a agradar a la gente. Había un rey, quizá usted me pueda ayudar, yo no sé si estoy en lo correcto, pero me parece que fue el rey Josafat, que hizo llamar a un montón de profetas, porque él iba a ir a la guerra, y le decía, ya, dígame, ¿cómo me va a ir en la guerra? ¿Y qué le decía a los profetas? Rey, te va a ir súper bien, vas a tener victoria, Dios te va a bendecir, Dios está contigo, porque eso es lo que dicen la mayoría de los profetas. Pero resulta que Josafat, que probablemente tenía un sentir de parte de Dios, dijo, no, aquí hay algo que no me cuadra. Quizá él tenía un sentir. Y pregunta y dice, ¿no hay otro profeta aquí que ande dando vuelta, que me pueda decir algo? Y había un profeta que es el profeta Micaías, el cual realmente era un profeta de Dios. Y este hombre va y le habla al rey y le dice todo lo contrario de lo que le habían dicho todos los otros profetas. Entonces vemos, querido hermano, que el profeta no necesariamente es alguien que trae buenas noticias. El profeta no necesariamente es alguien que te va a decir lo que tú quieres oír. El profeta lo que tiene que decirte, lo que Dios quiere decirle a tu vida. En este caso, Micaías le dice al rey que no vaya a la guerra porque probablemente le va a ir mal. Entonces, el profeta que es de Dios tiene una palabra que el hombre necesita, pero no necesariamente esa palabra va a ser una palabra de bendición. Y ahí vemos cómo en el Antiguo Testamento se va desarrollando el oficio profético y cómo este va siendo modelado. Luego tenemos en la Biblia una definición o una división, más bien dicho, de 4 profetas mayores que fueron los que escribieron, porque no todos escribieron libros. Natán no escribió un libro, Micaías no escribió un libro, no escribieron libros, pero hubo hombres que escribieron libros. Los 4 profetas mayores, como se le conoce, que fue Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, se llaman profetas mayores por la extensión de esos libros. Y los otros, de una forma bien particular, fueron 12 profetas menores, entre los cuales estaba Habacuc, Nahum, Sofonías, Ageo, Abdías, Oseas, Malaquías, Zacarías, y se llaman por ahí un par de profetas, pero nos damos cuenta que todos los profetas no fueron escritores, pero sí tenían un ministerio del cual quedó registro. Entonces las características del profeta era que hablaban de parte de Dios, que lo que decían se tenía que cumplir, y normalmente, esto normalmente no necesariamente es así, normalmente era una palabra de corrección, una palabra de reprensión, y en muy pocos casos era una palabra de bendición. Lo que no quiere decir que no existan palabras de bendición, pero no era lo más común. Normalmente el profeta aparecía, y ¿sabes? Esto es lindo. ¿Cuándo aparecían los profetas? No en un momento en que había una pureza espiritual, una riqueza espiritual. No cuando la gente estaba bien en lo espiritual. Porque a mí me llama mucho la atención. Si usted va a congregaciones grandes, no a las pequeñas, generalmente no pasa eso, los profetas aparecen cuando dicen acá hay una fiesta espiritual, un aniversario, unas conferencias. Entonces los profetas ahí aparecen. Como por decirlo así, como la guinda de la torta, porque también hay profetas que les gusta lucirse. ¿Usted ha visto un profeta que profetice antes de la palabra? Yo nunca. Normalmente los profetas de la congregación aparecen después de la palabra. Y a mí me llama la atención porque es como diciendo, mire, ya el pastor predicó, el obispo, el predicador, pero esto no importa, ahora es importante lo que digo yo.
Entonces ellos buscan de alguna forma de establecer una supremacía incluso sobre la palabra de Dios. O sea, el atrevimiento que tienen no es menor. Pero bueno, pero los profetas no aparecían en momentos de bendición espiritual. No. Ellos normalmente aparecían cuando el pueblo estaba mal, cuando había una decadencia moral, cuando había una decadencia espiritual, cuando el pueblo se había desviado del camino correcto. De hecho, una de las palabras creo que la dice el profeta Jeremías, dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad cuáles son las sendas antiguas y andad por ese camino y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces Jeremías aparece en un momento donde el pueblo está desviándose. Otra palabra de Jeremías, creo que está en el capítulo 5, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Entonces, de parte de Dios, cuando Dios levanta a un profeta, es porque Dios sabe, porque conoce a su pueblo, que el pueblo necesita volverse a Él. El pueblo necesita volverse a Dios. Y generalmente, el profeta aparece en un momento de decadencia espiritual, no de abundancia espiritual. Y no estoy hablando de lo económico, eso después lo podemos ver. Pero en lo espiritual, generalmente los profetas aparecen cuando hay una gran decadencia. ¿Y cuáles son las palabras de los profetas? Porque esto también es importante. Los profetas no aparecían, amados hermanos, para felicitar al pueblo. El ministerio del profeta, y esto se ve particularmente, yo me atrevería a decir, en Ezequiel, en Jeremías y en Isaías, era un ministerio de sufrimiento. Yo veo a profetas en las redes sociales que ponen ahí como ¿cómo le podemos llamar? Una publicidad. Profeta a las naciones, Juan Pérez, con una llama de fuego atrás, el tipo vestido como un artista, y yo digo, pero esto no tiene mucha relación con la Biblia. ¿Qué veo en Jeremías? Voy a poner un caso. Jeremías profetizaba, y ¿qué le decía a la gente? Cállate, ¿cómo tú nos vas a estar diciendo que en 70 vamos a estar 70 años de esclavos que nos van a destruir si ya fuimos 400 años esclavos en Egipto? Déjate hablar esas cosas que tú hablas, no te queremos escuchar más. Cállate un rato. Jeremías le pegaban, lo trataban mal, eran hostiles con él porque él le decía que Dios los iba a enjuiciar, los iba a castigar. Entonces yo, cuando voy comparando a los profetas de la Biblia con los profetas de la actualidad, veo que no hay una relación. Pero ¿qué tenía el hombre de Dios? Porque esto también es importante. Jeremías no profetizaba porque quería, porque es inevitable las comparaciones, hermano. Jeremías sabe lo que dice la palabra del Señor, que decía: ya no quiero hablar más, ya estoy cansado, ya no quiero que me griten, que me apaleen, que me peguen, que me traten mal, yo no quiero más hablar. Y dice: pero había dentro de mí un fuego, que lo quise sufrir y no pude. Y hablando con Dios, le dice: peleaste conmigo y fuiste más fuerte que yo y me venciste. Entonces el profeta, el oficio profético, en el caso de Jeremías, no era un ministerio donde iba a aparecer su foto en una pantalla, lo iban a esperar en un vehículo nuevo, le iban a dar una gran ofrenda. Eso no tiene que ver con el profetismo. Entonces ha habido una gran distorsión sobre el oficio profético. Lamentablemente ha habido una gran distorsión. De hecho, se dice que el profeta Isaías murió aserrado. Y las palabras de Isaías, las palabras de Jeremías, eran palabras al hueso, eran palabras de arrepentimiento, de conversión, de decirle a la gente que se volviera a Dios. Y esto, yo me atrevo a decir, hermanos míos, es uno de los sellos más característicos del ministerio o el oficio profético, el llamar al pueblo al arrepentimiento. Vamos a ir a una alabanza, hermano, y vamos a volver con este hermoso y maravilloso tema sobre los profetas y la profecía bíblica. Recibí una llamada amable, sí que fue. Me dijo que él tenía lo que buscaba yo. Yo le dije muchas gracias, pero eso no es para mí. Yo tengo un Dios que me ama
y que siempre vela por mí. Oh sí, Señor, prefiero creer en ti. Oh sí, Señor, prefiero creer en ti. Tus promesas fueron fieles cuando el hombre me engañó. Por eso, Señor, prefiero creer en ti. El periódico lo dice, hay problemas por doquier. Ya no hay remedio para el mundo, pero estas son señales que Cristo viene ya. Pero yo no me preocupo, porque Él me dijo en mi confiado, sí, Señor, prefiero creer en ti. Oh sí, Señor, prefiero creer en ti. Tus promesas fueron fieles cuando el hombre me engañó. Por eso, Señor, prefiero creer en ti. El día de la prueba a tu vida va a llegar, pero tú no te preocupes, porque Él te va a ayudar. Oh sí, Señor, prefiero creer en ti. Oh sí, Señor, prefiero creer en ti. Tus promesas fueron fieles cuando el hombre me engañó. Por eso, Señor, prefiero creer, sí, Señor, prefiero creer en ti. Oh sí, Señor, prefiero creer en ti. Oh sí, Señor, prefiero creer en ti. Oh sí, Señor. Tabernáculo de la Palabra. Ya estamos de regreso, amados hermanos. Hermosas alabanzas de nuestro hermano Dani Berrío. Yo entiendo que él es de Puerto Rico, ¿no? Sí. Bueno, Puerto Rico salió una gran cantidad de predicadores, cantantes en su momento. Le llamaban la Isla del Cordero. Gigi Ávila, Jorge Rasky, Luis M. Ortiz, fundador del gigante movimiento misionero mundial. Estoy leyendo su biografía, no sé si usted lo sabe. Él inició su ministerio en Cuba en un momento que era muy difícil predicar y abrió 60 obras en 5 años de ministerio en Cuba, antes de ir a Puerto Rico. Hoy el movimiento misionero es gigantísimo. Bueno, Rafael Torre Ortega, René González, Dani Berríos, Benjamín Rivera, una cantidad impresionante de hombres tremendos en la alabanza, en la predicación. Bueno, Dios bendiga esta hermosa alabanza. Bueno, Jeremías 25 dice lo siguiente: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Joasías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día son, escuche esto, 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Hasta aquí llevaba 23 años predicando y nadie escuchaba a Jeremías. Nadie. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándole, y acá hay otro tema, que no es solamente que profetizaba Jeremías.
Acá no hay nombres propios, pero habían otros profetas que también Dios los levantó para hablar en su nombre. Enviándole desde temprano y sin cesar, pero no oíste ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. ¿Cuál es el mensaje? El arrepentimiento, el volverse a Dios, el buscar a Dios. Versículo 6, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Vemos, hermanos, que el mensaje de los profetas era reiterado. Dejen los ídolos, dejen el pecado, vuélvanse a Dios, busquen a Dios. Otro texto que hermano, esta palabra a mí me encanta. Es de las palabras de la Biblia que a mí me encanta el Antiguo Testamento. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, dice así. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová nuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. No voy a ser exhaustivo en leer todos los llamados al arrepentimiento que Dios le hizo a Israel a través de los profetas, pero si analizamos uno a uno, el mensaje transversal, nuclear, central de los profetas era el llamado al arrepentimiento. De esto podemos deducir que un profeta de Dios es alguien que trae una palabra de Dios para que el pueblo se arrepienta. Entonces el mensaje profético esencialmente consiste en llamar a un pueblo, a una iglesia, a una persona al arrepentimiento. Ese es el llamado a un profeta. Cualquier profeta que venga a decirte que vaya a tener casa nueva, que vas a cambiar el auto, que te declara, te decreto que te va a ir súper bien, que todos van a ser prosperados, que nunca te vas a enfermar, es un falso profeta. Llámese como se llame, es un falso profeta. Porque la Escritura es muy clara en mostrar que los profetas, su mensaje era permanentemente el arrepentimiento. Ahora, si hacemos una extrapolación de este argumento, cualquier predicador que Dios le da una palabra para que llame al arrepentimiento a la congregación, a un pueblo, a una ciudad, a un país, está ejerciendo un ejercicio de profeta. ¿Me entienden? Y no necesita lanzar, no necesita tener teología, no necesita recibir un cargo, no necesita credenciales que lo acrediten que es miembro presbítero de un concilio, no. El hombre que Dios llama y le da una palabra para llamar al pueblo al arrepentimiento está ejerciendo un ejercicio de profeta. Así es simple. No hay más. El profeta es el hombre que Dios usaba, que no pertenecía a una casta sacerdotal, que no tenía credenciales de ningún tipo, pero Dios le daba una palabra para que llamara al pueblo al arrepentimiento. Y eso, como le puedo repetir, es transversal en todos los libros de la Escritura. Incluso, si usted analiza el libro, yo no lo voy a hacer por tiempo, el libro del profeta Amós, él primero llama al arrepentimiento a todos los países vecinos. Dice por los pecados de Tiro, por los pecados de Sidón, por los pecados de Edom, por los pecados de aquí, de allá, yo los castigaré. Luego dice el profeta, después de pasar por muchos pueblos vecinos de Israel, que habla de los pecados de Jerusalén y de Judá, y los llama al arrepentimiento. Pero termina con algo lindo el capítulo, dice, pero así dice Jehová, buscadme y viviréis. Porque la vida, querido hermano, querido amigo, está en vincularnos con Dios, está en volvernos a Dios, está en estar en comunión con Dios. Esa es la vida para aquel que ha sido llamado por Dios. Entonces el mensaje profético era indudablemente el llamado al arrepentimiento. Siempre, 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 siempre. Ahora usted me puede decir, pero hermano, ya me quedó claro que había que ser llamado al arrepentimiento, que ese era el mensaje
predominante en un profeta. ¿Por qué Daniel, por ejemplo, habló de profecía del futuro? Porque también Daniel habló del futuro. ¿Por qué Daniel tuvo visiones? ¿Por qué Jeremías profetizó sobre el Mesías? Porque también dentro de la profecía habían profecías que eran predictivas. Es decir, que la predicción profética también era parte del oficio profético, aunque no era lo más importante. Entonces vemos que Isaías, por ejemplo, en el capítulo 61, profetiza sobre Jesús cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los abatidos, sanar a los quebrantados de corazón, cubrir a los que están tristes con manto y óleo de alegría. Ahí está hablando de Jesús, que él después toma este rollo y lo lee cuando está frente a las autoridades judías de la época. También profetiza Isaías sobre Jesús en Isaías capítulo 53, cuando dice que morirá como un manso cordero, que le vimos como herido de Dios y abatido, cuando dice que por su llaga fuimos curados. Es decir, ¿hay profecías mesiánicas? Sí. También hay profecía mesiánica. El Salmo 22, el Salmo 69, el Salmo 110, el Salmo 45 son, evidentemente, querido hermano, salmos mesiánicos. Daniel dice que en el último tiempo la ciencia se aumentará. Vio una visión de 4 reinos que unos a otros se iban a suceder, que iba a salir un cuerno de una bestia que él vio y que iba a significar un líder, un gobernante, un anticristo. Entonces, evidentemente también, queridos hermanos, hay una dimensión futurista dentro de la profecía, pero no es predominantemente así. Entonces, esto también, porque justo reconocerlo también, el profeta de la Biblia también tiene el mensaje profético características predictivas. No predominantemente, pero también son parte del oficio profético. Ahora, no necesariamente las profecías están vinculadas a lo predictivo, a lo escatológico, a lo apocalíptico. Porque también acá hay una diferencia que hacer. La mayor parte de las profecías, incluido, por ejemplo, la semana Septuaginta, donde Daniel profetiza que vendría el Mesías príncipe, que se le quitará la vida, gran cantidad de las profecías predictivas estaban orientadas a la venida del Mesías. Gran cantidad de las profecías predictivas del Antiguo Testamento estaban orientadas a la venida del Mesías. Algunas también anunciaban, como lo anuncia Isaías, que iba a venir un milenio, ciertas características donde dice la Escritura que el cordero jugará con el cachorro del león, etcétera, etcétera. Pero como yo he mencionado, no eran necesariamente lo medular de los profetas. Ahora, otra cosa que también se pasa por alto. Dios ocupó a Jeremías, a Ezequiel para, en cierto sentido, sobre todo a Jeremías, para predecir la destrucción de Israel. Esto de la destrucción, y me quiero detener acá un poco, también es parte del oficio profético. Y le pregunto, ¿cómo se verá hoy día, no ayer, hoy día, que Dios tome a un hermano hoy y le hable a otro hermano y le diga: ¿sabes que tu hermano estás en este pecado por tanto tiempo y te voy a destruir? ¿Usted cree que eso sería parte de un profeta? ¿Qué dice la Biblia? Porque esto es lo interesante. Y voy a remitirme, querido hermano, al mismo libro de Joel, para que usted lo vea. Mire, dice el libro de Joel, capítulo 1, versículo 14, voy a leer en adelante: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. El mismo Dios que ocupó a Jeremías para destruir a Israel, ocupaba también a los profetas para proclamar juicio.
y el juicio venía en forma de hambre, el juicio podía venir en forma de enfermedad, como le ocurrió a Nabucodonosor, porque también Dios lo juzgó a Nabucodonosor. El juicio de Dios podía venir, como le ocurrió también a Jonás cuando cayó en el vientre de un gran pez por su desobediencia, es decir, de la mano de la profecía predictiva, de la corrección, también venían palabras de juicio. La Biblia dice, ay de ti Corazín, hablando Jesús. Ay de ti, porque si en ti se hubiesen hecho las obras que se han hecho hoy, hablando de Sodoma, de Gomorra, de Tiro, de Sidón, ellos probablemente habrían creído. Entonces también el profeta de Dios tiene una palabra de juicio. Y de esto, hermanos, yo no quiero decir, como algunos se aprovechan de esto para enjuiciar a todo el mundo, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que de parte de Dios, a través de un profeta, también Dios te puede juzgar y también me puede juzgar a mí. ¿No ocurrió con Ananías y Zafira que de parte de Dios fueron muertos? Porque eso también ocurrió. Y también ocurrió que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Y también ocurrió que Dios profetizó contra Edom, que Dios destruyó ciudades, pueblos. También ocurrió que la esposa de Lot que murió, que miró hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. Entonces, el profeta de Dios, así como tenía una palabra predictiva, una palabra de arrepentimiento, también tenía una palabra de juicio. Y de eso tampoco se habla hoy. Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Pero también habían promesas de bendición, porque esto no es, ¿cómo le puedo decir? Aquí Dios también tiene promesas de esperanza para el ser humano. De hecho, el mismo profeta Joel dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros jóvenes profetizarán, vuestros viejos o ancianos verán sueños. Entonces también había en el modelo, en el plan de Dios, una profecía de tiempos de bendición, de tiempos de restauración, de tiempos de paz, de tiempos de derramamiento del Espíritu Santo, de tiempos de esperanza. Entonces la palabra de Dios, hermano, dependiendo la situación del ser humano, contempla todas las áreas espirituales de la vida del hombre. Contempla toda la vida del hombre. Mire, yo le pregunto, ¿usted cree que usted está en las manos de Dios? ¿Y que todo lo que ocurre está en las manos de Dios? Yo creo que sí. Yo creo que la enfermedad, yo creo que la abundancia, yo creo que la escasez, yo creo que muchas veces el juicio, el problema, la aflicción, el problema económico, los enemigos que se nos levantan son permitidos por Dios. Y aquí no estoy hablando, hermano, de, ¿cómo le puedo llamar? De enfatizar algunas cosas. No, esta es la realidad. El cristiano, la iglesia, vive y tiene que vivir en dependencia de las manos de Dios. De otra forma, Dios no sería Dios si Él no tiene el control de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios, a través de los profetas, tiene una palabra que sin duda tiene que hablar a nuestra vida, porque si Dios no habla a nuestra vida, no sería Dios. Y hoy, probablemente, no está Jeremías, no está Isaías, no está Amós, no está Oseas, no está Ageo, que profetizó la reedificación del templo, no están ellos. Pero sí hay hombres que Dios usa para hablarnos de su palabra. Y a ellos tenemos que oír, a los que realmente son de Dios. Porque sabemos que la mayoría son chantas, son mentirosos, son usureros, son falsos. Pero también, querido hermano, hay hombres que Dios va a usar en algún momento para darnos una palabra y a ellos tenemos que escuchar. Y como lo digo, no va a venir danzando, no va a venir haciendo un show, pero a veces a través de una palabra Dios también nos puede hablar. Bueno, vamos a ir a una alabanza y vamos a ver la otra parte que nos queda. Se nos ha hecho un poco el tiempo. Vamos a ir a ver qué ocurre con los profetas en el Nuevo Testamento. Porque hemos visto todo lo del Antiguo Testamento, pero vamos a dejar también un tiempo para el Nuevo Testamento. Así que vamos y regresamos, amado hermano. Más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Más de ti,
mí. Ruego hoy que hagas así, más de ti, menos de mí, como la semilla que para brotar tiene que morir. Todo plan en mi corazón lo rindo hoy por servirte a ti. Más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así, más de ti, menos de mí. Más de ti. Más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así, más de ti, menos de mí, como la semilla que para brotar tiene que morir. Todo plan en mi corazón lo rindo hoy por servirte a ti. Más de ti, Señor. Quiero más de ti. Quiero Más de ti. yo quiero Más de ti. Quiero más de ti. Tabernáculo de la Palabra. Bien, estamos ya de regreso, amados hermanos. Preciosa alabanza, estábamos escuchando. No sé qué la canta esa pastor. Normal, ahí también. Excelente, excelente, linda alabanza. Mire, habíamos hablado, bien a grosso modo, del oficio profético en el Antiguo Testamento, de cómo podemos reconocer a un profeta y cuál era el mensaje profético. Dijimos que la palabra profética llama al arrepentimiento, que también puede ser predictiva y también puede ser de juicio. Pero también, y aquí hay muchas posturas, yo voy a decir la que yo creo, porque yo creo lo que está en la Biblia, ¿cierto? Hay personas, yo dije al principio, que no creen que en el Nuevo Testamento y de ahí en más pueda haber profecía o profeta, pero yo quiero ver lo que dice la palabra, porque ella nos va a traer claridad. Miren lo que dice.
Primera de Corintios capítulo 14. Dice así: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Llama la atención porque si yo leo Primera de Corintios 13, dice que cesarán las lenguas, que acabarán las profecías, pero prevalecerá el amor. Entonces, ¿por qué Pablo dice que es más importante el amor? Pero que el amor sea más importante no significa que tener dones espirituales no lo sea. ¿Ok? Y dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es decir, si usted habla en lengua, se edifica a sí mismo, gócese, pero eso no edifica a los demás, lo edifica a usted solo. Luego versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mire, esto, hermano, me quise detener porque muchas veces se pasa por alto. Yo lo voy a repetir por última vez para que no sea majadero, pero he dicho que ese que se para, que dice estoy contento porque me alaba, mira, ese hombre no es profeta. Pero, versículo 3, sí hay en el Nuevo Testamento profeta. De hecho, estaba el profeta Agabo que le profetizó a Pablo. Por lo tanto, cuando dicen que después de Juan el Bautista no hay profeta, la verdad es que eso no tiene asidero, hermano. Eso no tiene asidero bíblico. Es más, dice la Biblia que cuando estaban orando por Saulo y por Bernabé con otras personas, el Espíritu Santo habló, pero tiene que haber hablado a través de una persona. ¿Para qué? Para que llamara a Pablo al ministerio. Dice la Biblia, hablando de Timoteo, que hubo una profecía y una imposición de manos que apartó a Timoteo también para el servicio de la obra. Entonces, Dios sí habla a través de profetas en el Nuevo Testamento. El tema es cómo discriminar cuáles profetas realmente vienen o traen una palabra de Dios. Pero la profecía, vista en el Nuevo Testamento, tiene funciones. Y por eso me detuve. Versículo 3 dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Un profeta, yo no soy profeta, lo aclaro, yo no conozco muchos profetas, pero un profeta cumple una función. La profecía es importante, la profecía bíblica. Es importante porque edifica, en ninguna parte dice que destruye, edifica, exhorta, es decir, también puede ser reprensión, pero también consuela. También consuela. Entonces la profecía es muy importante. Y luego Pablo dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Me entiende? La profecía, querido hermano, que yo no quiero desdeñar porque no podría hacerlo, tiene importancia en la iglesia. Y el que profetiza es más importante que el que habla en lenguas. Entonces es deseable, es necesario que en medio de las iglesias cristianas exista profecía. La pregunta es, ¿qué tipo de profecía? Y la profecía no puede exceder los límites de lo que delimita la palabra de Dios. Es decir, si en una iglesia hay un hermano que es profeta, porque esto también hay que decirlo, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Hay 5 ministerios. Y estos ministerios es deseable que existan, que se manifiesten y que se desarrollen. Y Pablo dice, versículo 5, que quisiera que todos hablaran en lenguas, pero mayormente quiero que todos profeticen. ¿Por qué? Porque el que profetiza edifica a la iglesia. ¿En qué campos o en qué ámbitos? En la edificación, la exhortación y la consolación. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Y acá, hermano, me gusta más todavía. Porque Pablo, a lo que primero establece que la profecía es algo deseable y necesario para la iglesia. Pero luego dice que si yo hablo lengua, o usted o cualquiera, y ojo, un profeta no tiene por qué hablar lenguas. Porque muchas veces se cree que el profeta es el que habla lenguas.
Pero en ninguna parte Pablo establece una correlación equivalente entre hablar lenguas y profetizar. No necesariamente van de la mano. Profetizar, ya lo dice Pablo, es mayor que hablar lenguas. Pero dice, ¿qué aprovechará si no os hablaré con revelación, con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Entonces el profeta no necesariamente, hermano, está para decir las cosas que yo ya he mencionado de forma majadera. También, hermano, tiene que traer luz a la iglesia. También tiene que traer la profecía ciencia, una palabra de ciencia que a veces la necesitamos. También tiene que traer doctrina. Yo nunca, hermano, nunca, se lo digo delante de Dios, nunca he escuchado a un profeta que hable de doctrina. Nunca. Entonces, yo miro la Biblia y veo que el modelo de profecía, de profetismo, si se quiere, no tiene, el que vemos hoy, no tiene ninguna relación con lo que establece la palabra de Dios. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá que se toca con la flauta o con la cítara? Es decir, si tengo una cítara y una flauta y las dos suenan igual, ¿cómo las puedo diferenciar? Dice Pablo. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así que también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero o como extranjero para mí. Así que también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Voy a leer solamente hasta ahí. Entonces Pablo está diciendo claramente que el hablar en lenguas es bueno, es necesario, es deseable, pero no necesariamente, hermanos, es algo que de alguna forma edifica a la iglesia. Y lo que tenemos que desear a través de la profecía, a través del hablar en lenguas, es que la iglesia sea edificada. Entonces Pablo aquí establece claramente, hermanos amados, cuáles son los límites, cuáles son los objetivos de la profecía bíblica en medio del pueblo de Dios. Y nosotros no podemos desatender estas cosas. ¿Por qué razón? Yo hace tiempo atrás presenté un tema en la escuela bíblica donde yo hablaba de cuál es la importancia de los ministerios, de los oficios, de los dones. No es que yo sea importante, porque esto también es triste. Muchas veces el que es profeta o profetiza, o el que habla lenguas, o el que tiene un don, porque yo creo que existen dones, pero dentro de los marcos bíblicos se siente importante. Ah, mira, yo hablé lengua, y la gente la mira, qué tremendos hermanos. No están para eso los dones. Los dones están para que la iglesia sea edificada. Y si yo a través de la palabra, a través de la maestría, a través de la profecía, traigo consolación, exhortación, edificación a la iglesia, yo estoy ejerciendo el oficio que Dios me dio de una manera deseable. Pero si yo lo hago para que me vean, si yo quiero que me pongan en una pantalla, si yo quiero para que la gente me aplauda, yo no tengo ningún sentido. Entonces, si hemos de procurar los dones, los carismas, las manifestaciones espirituales, tiene que ser, hermano, para que la iglesia sea edificada. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿existen hoy los profetas? ¿Existe la profecía bíblica? Yo creo que lamentablemente en una inmensa mayoría prácticamente no existe. Pero sí es necesario que ojalá existan profetas. Sí es necesario que ojalá existan maestros, que existan apóstoles verdaderos, que existan pastores, evangelistas, gente que hable lenguas para sí mismo, que se edifique, pero mayormente gente que alumbre el caminar de la iglesia con una palabra que Dios le haya dado. Y yo pregunto, como se preguntaron en 1906 por ahí en Valparaíso, si eso que ocurrió antes no puede ocurrir hoy. Hoy Dios no puede levantar un profeta, hoy Dios no puede levantar un ministro, hoy Dios no puede levantar a alguien que nos hable de parte de Dios. Evidentemente que Dios lo puede hacer porque Dios es soberano. El problema es que entre tanta falsedad, entre tanta, ¿cómo puedo decir?, engaño, entre tanta persona que no hace la palabra de Dios, no está en sintonía, en la intimidad con Dios, difícilmente a través de ellos Dios nos puede hablar. Pero sí necesitamos oír la voz de Dios. Vamos a ir, hermanos, a una alabanza y regresamos con la última parte de este programa de este día.
tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente de que estoy hablando, vida eterna de ella está brotando y lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Estoy tomando de la fuente, tomando de la fuente. Estoy tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Oh, cómo llena mi ser. Estoy seguro que nunca jamás tendré sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando lo conocí. Estoy tomando de la fuente, tomando de la fuente, tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. 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 Tabernáculo de la Palabra. Bueno, estamos ya de regreso, hermano, en este último bloque de este programa que se nos pasó rapidísimo. Extendemos un saludo a nuestro hermano Marco Antonio Sepúlveda, el director del programa Palabra de Vida Eterna, que está los miércoles y a veces también acá, amado hermano, a nuestro hermano Carlos, que está en sintonía, a nuestro hermano Daniel, que el Señor le bendiga, le guarde junto a su esposa, su hijo. Un abrazo muy grande. Y hermano, este tema a mí, la verdad que me encanta, porque también mucha gente, cuando yo a veces lo digo de forma un poco irónica, de estos profetas como que no son verdaderos, pasa algo, y yo no sé, pastor, si alguna vez le ha pasado, a veces uno anhela a que alguien le hable de parte de Dios. Como que uno dice, pucha, tengo
una necesidad, una palabra. Y ahí uno se cuestiona si realmente están los profetas. Un profeta no tiene, hermano, no tiene por qué salir a danzar ni hacer un show. De repente alguien puede decir, ¿sabe qué, hermano? Yo recibí esta palabra y le comparto esto. Y eso es profecía. Y la profecía, y este es un punto importante, no es para destruir, porque de pronto se ve en las redes sociales que hay gente que se entera de un hermano que cayó en un pecado, lo cual yo lamento mucho, porque nunca me voy a alegrar que alguien no esté bien, y aprovechan las redes sociales, mire, Juan Pérez se cayó en este pecado, y le dan y le pegan y se burlan. Pero hermano, usted jamás ve en la escritura eso. Normalmente cuando hay un profeta que enfrenta el pecado de alguien es para levantarlo. De hecho la Biblia dice, si ustedes son espirituales, restaurad a vuestro hermano con espíritu de mansedumbre. Entonces también el profeta, cuando Dios lo usa para corregir a alguien, no es para hacer público el pecado, como a veces se ve tristemente, para aquellos que son grandes, que corrigen, que son hombres de Dios. No, no es así. ¿Sabe qué? Algunos dicen, ay, ¿cómo Elías se reía? Sí, Elías se reía de los falsos profetas, de los profetas de Baal, no de los hermanos que eventualmente, como el rey David, cayó en pecado. Usted no ve que Natán fue y dijo, mire, el rey se mandó este tremendo condoro. No, no, no es así. Entonces se ocupan ejemplos para enseñar mal. La corrección viene para edificación, porque si la misma Biblia enseña, dice que si algún hermano trae al camino a otro que está en falta o en pecado, cubre multitud de pecados. Entonces, de ninguna manera la Biblia se puede contradecir. La profecía es importante, pero dentro de los marcos bíblicos. Y yo insisto, no tiene por qué un profeta siempre profetizar en el culto, después que predicó el pastor, el obispo, el predicador. No tiene por qué ser así. No tiene por qué tener una forma, una estructura, digámoslo, pentecostal. ¿Por qué? Si eso no es un modelo bíblico. Y el profeta nunca va a exceder, mire, primero, no va a exceder los límites de la palabra de Dios, pero tampoco va a exceder el orden del culto. Y no es que yo quiera ponerme súper dogmático en el culto, pero la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, nosotros no podemos, hermano, ser iglesias o congregaciones desordenadas, que cada uno haga lo que quiera, porque Dios no actúa así. Yo, mire, voy a contar una experiencia que la viví cuando recién me convertí. Yo tenía 15 años y pongo a Dios de testigo de esto porque esto fue así. Y no estoy diciendo que recibí una palabra profética, pero sí recibí algo que yo no entendí. Yo tenía 15 años, estaba en el liceo, y cuando uno se convierte, uno está en, ¿cómo decirlo?, en una dimensión distinta. Ora, ayuna, busca a Dios. El caso es que a fin de año, a mí en el liceo me molestaba, me decían canuto, tal por cual, y todo lo que usted se pueda imaginar. Entonces ya a fin de año ya habían 3 o 4 compañeros de curso que estaban burlándose de mí, y un día, de forma irónica, me dicen, ya, pues, tú que soy profeta, dinos, ¿quién va a repetir de los 4? Riéndose de mi hermano, y esto lo digo delante de Dios, lo digo con temor porque fue así. Y yo no respondí nada ese día. En la noche, yo sueño que hay un compañero, y no voy a dar el nombre porque me lo voy a reservar, y yo sueño que este joven se queda lejos, solo, y se aleja, y yo no entendí el sueño. Y de pronto, al otro día, yo, porque también soy humano, no soy divino, le digo al chiquillo, yo sé quién va a repetir tal persona. Sin saber, hermano, lo que yo estaba diciendo. Eso era en diciembre. Cuando en marzo volvemos a las clases, miren lo que ocurrió. Ocurre que yo voy y pregunto, digo, chiquillos, ¿pasaron de curso? Sí, todos pasamos. Y yo digo, y tal persona, y yo me acordé del sueño. Tal persona pasó de curso y me dijeron, no supiste, a ese joven lo asesinaron en Temuco. Y yo quedé en ese momento, pero hermano, blanco, como se dice, quedé impávido, quedé petrificado. Porque no entendí, hermano. No entendí en ese momento, en la situación que estaba viviendo, lo que podía significar el sueño. Y quizá de haberlo entendido no hubiese interpretado como lo interpreté en el momento. Ahora, yo insisto, yo no soy profeta, pero sí hay eventos de nuestra vida donde recibimos señales. Palabra, porque también el profeta Daniel interpretó sueños. José interpretó sueños. Pero nosotros tenemos que estar velando en oración
para que si algún día recibimos algo, lo interpretemos bien y lo comuniquemos bien. Y eso también es parte de la vida cristiana. Pero no por eso, no porque yo haya tenido una experiencia, o haya visto un sueño, o haya recibido algo, que eso me hace profeta. ¿Me entiende? El que es profeta ejerce un oficio de profeta. También es cierto que yo sin ser profeta puedo profetizar. Y alguien dice, ¿cómo, hermano? No entiendo. ¿Qué ocurrió cuando Dios tomó a Samuel y ungió a Saúl como rey? ¿Dónde se fue a meter Saúl? Dice la Biblia que él estaba profetizando con una compañía de profetas. Y Saúl no era profeta. Es decir, yo también puedo profetizar en una situación particular, puedo recibir una profecía, pero eso no me convierte en profeta. Y también puede dar el caso de que alguien reciba el don, el oficio de profeta, y Dios lo use como profeta. Pero eso no está en nuestras manos. Pero sí, como dice Pablo, es deseable, necesario, que ojalá profeticemos para edificación de la iglesia. Y como yo le dije, la profecía no necesariamente tiene que ver con el juicio, con el anticristo, con un terremoto, con un maremoto, con una muerte, porque la misma Biblia dice que el que profetiza lo haga para edificación, exhortación y consolación. De tal manera, hermanos, que la Biblia es muy clara y todas estas cosas que están en la palabra de Dios las tenemos que creer y las tenemos que vivir de forma responsable y con temor de Dios para ser de bendición. Que Dios nos bendiga. El apóstol Pedro dice en segunda carta, capítulo 1, versículo 19, que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por sobre todas las palabras que podamos recibir, tener, percibir, hay una palabra profética segura y esta es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que amar la palabra, vivir la palabra, delimitar nuestra vida en torno a la palabra, y si algún día, y no me cabe duda, tenemos, mire, y con esto termino, tenemos la necesidad de una respuesta de Dios, Dios la va a dar. Dice la Biblia, creo que es el capítulo 9 de Daniel, que Daniel estaba orando, intercediendo, y estaba esperando una respuesta de parte de Dios. Porque mucha gente también anhela una respuesta a una duda, a un problema, a una situación que vive. Y dice la Biblia que baja el ángel de Dios y habla con Daniel y le dice, desde el momento que te humillaste, tus palabras han sido oídas en los cielos y yo te he traído una respuesta. Si usted está orando por una respuesta, si usted está orando por algo que necesita una respuesta de parte de Dios, Dios le va a responder. Quizá va a ser por un sueño, va a ser por un mensaje, por una palabra, por una exhortación, pero Dios le va a hablar. Y si Dios no le responde todavía es porque no ha llegado el tiempo. Pero Dios no es un Dios mudo. Dios no es un Dios indiferente. Dios es un Dios que está presente en nuestra vida, atento para oír nuestra oración y que Él, por sobre todas las cosas, nos quiere bendecir espiritualmente. Las otras cosas son añadiduras. Que Dios nos bendiga. Bueno, hermanos, ha sido lindo este tema que hemos traído el día de hoy, esperando edificar, aclarar, bendecir a la iglesia, y ojalá todos entendamos, porque hay muchas distorsiones de los oficios, de los ministerios, que desgraciadamente, como lo he mencionado, confunden y no traen bendición a la iglesia del Señor. Bueno, mañana vamos a estar trabajando ahí en el pasaje El Martillo, no me acuerdo la numeración, los hermanos preparando este lugar que el Señor nos ha concedido para ya a partir del mes de abril estar establecido, predicando el Evangelio, porque ese es el deber que tenemos, la misión, y hasta que el Señor venga por nuestra vida tenemos que cumplir con esa misión, hermano, una misión divina de predicar el Evangelio, de bautizar en el nombre de Jesús para que la gente pueda ser salva y poner su fe en el Mesías, que es la gran comisión de la iglesia. Así que le invitamos que mañana se congregue en la congregación donde usted asiste, y si no asiste, busque una congregación, busque. Dice la Escritura, buscar a Dios mientras puede ser hallado y hallarle en tanto que Él está cercano. Y dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Así que vamos a estar trabajando, que el Señor nos bendiga, y reitero nuevamente el agradecimiento a nuestro pastor, que ha sido gran bendición, a los hermanos de la congregación, y que Dios también les bendiga, hermano. El ministerio no es fácil, es difícil, pero estamos aquí porque Dios nos llamó y tenemos que servirle y agradarle a Él. También saludamos a los hermanos que hoy nos han acompañado. Esperamos serle de bendición y
si usted considera que este programa le bendice, comparta en sus redes sociales con la gente que conoce estos temas para que también otras personas sean alcanzadas. Martillo 5710, esto está cerca de la calle que es como Avenida Luis Infante Cerda, creo que en la Villa Francia, en la comuna de Estación Central. Por lo tanto, ahí vamos a estar trabajando. Ya el hermano Marco compró hartas cosas para mañana. Vamos a tener un almuerzo también por ahí preparado, así que no se pierda la bendición. Que Dios le bendiga, vamos a orar y vamos a hacer despedido de este programa de esta tarde. Señor, le damos muchas gracias por lo infinito de su amor y de su gran misericordia que ha tenido para con nuestra vida, porque no siendo merecedores, Señor, de nada, usted nos ha mirado con ojos de amor, con ojos de misericordia, ha tenido, Señor, clemencia en nuestra vida y nos ha permitido ser pescadores de hombres. Yo oro, Señor, para que la palabra pueda penetrar en el corazón de los hermanos, pueda edificar, pueda traer bendición y permita, Señor, que seamos usados para su gloria. Oro por esta palabra para que pueda edificar a la iglesia, pueda traer luz, claridad y nos permita, Señor, seguir adelante predicando el Evangelio. Bendiga a las distintas congregaciones y hermanos que nos oyen, permítales ser edificados para que la iglesia siga avanzando y podamos, Señor, establecer su reino en medio de este mundo. Gracias, Señor, porque nos da los medios, nos sustenta. Le rogamos, Señor, su gracia pueda venir a nuestra vida y seamos, Señor, bendecidos primeramente en lo espiritual. Oramos, Señor, y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Muchas bendiciones. Llega a su fin el programa Tabernáculo de la Palabra. Pero le invitamos a una nueva edición este mismo día y horario. Recuerde, Tabernáculo de la Palabra. Dios les bendiga. Para todo el mundo, Radio Libertad.cl.